Capítulo 3. Cuarentena. La primera vez que escuché la palabra cuarentena pensé que estaban exagerando. Otra vez. En aquellos años, los gobiernos parecían tener una obsesión enfermiza con encerrar a la gente cada vez que aparecía una nueva enfermedad. Pero esta vez era diferente. Lo notabas en las caras. Lo notabas en las noticias. Lo notabas en la forma en que la gente hablaba. O más bien, en la forma en que dejaron de hablar. Todo ocurrió rápido. Demasiado rápido. Primero fueron recomendaciones. Después advertencias. Después restricciones. Y finalmente el gobierno anunció que la población debía permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible mientras se investigaba la enfermedad que se estaba expandiendo por distintos países. Todavía no la llamaban pandemia. Todavía no. Pero todos sabíamos hacia dónde iba esto. El problema era que mucha gente de San Esperanza no tenía hogar. Incluyéndome. Por suerte, varias organizaciones comenzaron a colaborar para alojar a quienes no tenían dónde quedarse. La iglesia del barrio fue una de ellas. Nunca fui una persona religiosa. Ni siquiera sabía rezar bien. Pero cuando te ofrecen una cama bajo techo, dejas de hacer preguntas. Así fue como terminé viviendo temporalmente en una antigua iglesia junto a decenas de personas más. Al principio era agradable. Extrañamente agradable. Las monjas repartían comida caliente. Los voluntarios entregaban mantas. Había colchones alineados en las salas comunitarias. Y por primera vez en mucho tiempo podía dormir sin preocuparme por la lluvia. Incluso Sparky fue aceptada. Una de las hermanas terminó encariñándose con ella después de 2 días. La perrita recibía más comida que yo. Traidora, le decía mientras la veía recibir restos de pollo. Ella simplemente movía la cola. Pero esa tranquilidad no duró demasiado. Porque las personas empezaron a cambiar. De a poco. Tan lentamente que al principio nadie lo notó. Volvieron los barbijos. Volvió el alcohol en gel. Volvieron las marcas de distancia en el suelo. Volvieron las miradas desconfiadas. Era como si el mundo entero hubiera retrocedido varios años de golpe. La diferencia era que esta vez la gente parecía mucho más nerviosa. Mucho más agresiva. Las noticias mostraban hospitales llenándose. Ciudades cerrando fronteras. Pacientes violentos. Vídeos filtrados de personas atacando médicos. Todo el mundo tenía miedo. Y el miedo es una enfermedad muy contagiosa. Recuerdo perfectamente una tarde en particular. Me habían pedido que fuera a comprar algunas cosas para la iglesia. Nada complicado. Pan. Agua. Algunos productos de limpieza. Tomé una mochila vieja y salí caminando hacia una tienda cercana. No pensé demasiado en ello. Y ese fue mi error. Porque olvidé ponerme mascarilla. La fila para entrar al negocio daba la vuelta a la esquina. Personas separadas entre sí. Casi todas usando doble mascarilla. Algunas incluso llevaban guantes. Me acomodé al final de la fila sin pensar demasiado. Y entonces escuché una voz. Oye. Miré hacia atrás. Un hombre mayor me observaba. ¿Dónde está tu mascarilla? La olvidé. Pensé que ahí terminaría la conversación. No terminó. ¿La olvidaste? Su tono sonaba ofendido. Como si hubiera confesado un crimen. Sí. Entonces una mujer se metió en la conversación. No debería estar aquí. Otro hombre asintió. Es un irresponsable. Poco a poco más personas comenzaron a mirar. Y algo en sus rostros me puso nervioso. No parecían preocupados. Parecían furiosos. ¿Qué pasa si estás infectado? Gente como tú es el problema. Por tu culpa nos vamos a morir todos. Lárgate. Ponte una mascarilla o vete. Las voces comenzaron a mezclarse. Cada vez más fuertes. Cada vez más hostiles. Y lo más extraño era que ninguno parecía estar asustado. Parecían disfrutarlo. Disfrutaban tener a alguien a quien señalar. A alguien a quien culpar. Retrocedí lentamente. Intentando evitar problemas. Pero un sujeto incluso dio un paso hacia mí. Deberían multarte. Otro respondió. Deberían encerrarlo. Y alguien más dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. La gente como tú debería desaparecer. Por un momento pensé que iban a golpearme. De verdad lo pensé. No porque estuvieran enfermos. Sino porque parecían haber olvidado cómo comportarse como seres humanos.
Finalmente me fui antes de que la situación empeorara. No compré nada. Solo caminé de regreso a la iglesia con el corazón acelerado. Cuando llegué, Sparky corrió hacia mí moviendo la cola. Me senté junto a ella en una de las bancas exteriores. Y durante varios minutos no dije una sola palabra. Simplemente observé la calle. Las personas caminando. Las mascarillas. Las miradas. La paranoia. Y una idea comenzó a crecer en mi cabeza. Una idea que me aterró mucho más que cualquier enfermedad. La enfermedad todavía no había llegado a Lima. Al menos no oficialmente. Pero algo ya estaba infectando a la gente. Algo que no aparecía en los análisis. Algo que no podía verse en un microscopio. Y era la forma en que estaban empezando a tratarse unos a otros. Como si poco a poco, estuvieran olvidando lo que significa ser humanos. Pasaron algunos días más. Lo suficiente para que la cuarentena dejara de sentirse como algo temporal. Lo suficiente para que la gente empezara a aceptar que aquella situación iba para largo. La iglesia se había convertido en una especie de pequeño mundo aislado. Dormíamos ahí. Comíamos ahí. Trabajábamos ahí. Prácticamente vivíamos ahí. Y cada uno de nosotros intentaba adaptarse como podía. Sandro fue quien mejor lo llevó. Como siempre. Si el mundo se estuviera acabando, probablemente lo encontrarías reparando una licuadora mientras todo arde a su alrededor. La iglesia tenía varias radios antiguas para comunicarse con otros refugios y parroquias. Algunas funcionaban mal y otras estaban completamente averiadas. Para Sandro aquello era el paraíso. Pasaba horas desmontando piezas, limpiando circuitos y reemplazando componentes improvisados. Cada vez que lo veía tenía alguna herramienta en las manos. ¿No te cansas nunca? Le pregunté una mañana. ¿De qué? De trabajar. Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Y hacer qué más? La verdad era que tenía razón. Mantenerse ocupado era probablemente la mejor forma de no pensar. Y Sandro era un experto en eso. A veces incluso los sacerdotes le pedían ayuda con otros aparatos. Ventiladores. Generadores. Linternas. Cualquier cosa que tuviera tornillos. Era como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde sentirse útil. Tobías, en cambio, la estaba pasando horrible. Porque Camila también estaba alojada en la iglesia. Y paradójicamente eso empeoraba todo. Las hermanas habían establecido varias normas para evitar aglomeraciones dentro del refugio. Entre ellas, separar las zonas de hombres y mujeres durante la mayor parte del día. Solo podían coincidir durante algunas comidas, actividades comunitarias y momentos específicos. Según ellas era más fácil mantener el orden. Según Tobías era una tortura. Esto es ridículo. Lo encontré sentado en un banco del patio mirando hacia el otro lado del edificio. Justamente hacia donde se alojaban las mujeres. La vi hace 3 horas. Pobre de ti, respondí. 3 horas son mucho tiempo. Eres insoportable. La extraño. La viste esta mañana. Exactamente. Suspiré. Tobías apoyó la cabeza contra la pared. Quiero hablar con ella. Habla con ella cuando la veas. Quiero hablar con ella ahora. Tobías, ¿qué tal si cambia de opinión? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Ahí entendí el verdadero problema. No era la distancia. Era la inseguridad. Desde la propuesta de matrimonio había quedado atrapado en una especie de limbo emocional. Camila no le había dicho que sí. Pero tampoco le había dicho que no. Y esa incertidumbre lo estaba consumiendo. Te haces demasiado problema, le dije. ¿Y si decide dejarme? No te va a dejar. ¿Y si sí? Entonces Sandro y yo te molestaremos por eso el resto de tu vida. Finalmente soltó una pequeña risa. Gracias. Muy reconfortante. Siempre para servir. Aún así, cuando lo vi observar otra vez hacia el sector femenino, comprendí que seguía preocupado. Mucho más de lo que admitía. Y honestamente, no podía culparlo. Porque todos estábamos empezando a sentir algo parecido. La sensación de estar atrapados. De que el mundo se estaba cerrando lentamente a nuestro alrededor. Las calles estaban cada vez más vacías. Las noticias eran cada vez más alarmantes. Y las personas parecían cada vez más tensas. Incluso dentro de la iglesia comenzaban a surgir discusiones absurdas. Personas peleando por comida. Por espacio. Por rumores. Por cualquier cosa. Como si todos estuvieran llegando al límite de su paciencia. Una noche, mientras ayudaba a repartir mantas, escuché una discusión entre 2 hombres. No recuerdo exactamente por qué empezó.
Solo recuerdo cómo terminó. Uno de ellos intentó morder al otro. No golpearlo. No empujarlo. Morderlo. Los presentes los separaron rápidamente y dijeron que seguramente estaba alterado por el estrés. Y tal vez tenían razón. Pero aún así, algo en aquella escena me dejó intranquilo. Porque el hombre que intentó morder parecía confundido después. Como si ni siquiera entendiera por qué lo había hecho. Esa noche volví a acostarme junto a Sparky. La perrita dormía profundamente sobre una manta vieja. Mientras la observaba respirar, escuché una de las radios reparadas por Sandro funcionando a lo lejos. Entre la estática se colaban fragmentos de noticias. Hospitales. Disturbios. Nuevos contagios. Más cuarentenas. Más restricciones. Más miedo. Cerré los ojos intentando ignorarlo. Pero una idea no dejaba de rondar mi cabeza. El tsunami había pasado. La enfermedad había llegado. La cuarentena había comenzado. Y aún así, sentía que nada de eso era el verdadero problema. Sentía que aquello apenas era el principio. Si tuviera que señalar el momento exacto en que empecé a comprender que algo realmente andaba mal, no elegiría el tsunami. Ni las noticias. Ni siquiera aquellas pesadillas. Elegiría al padre Esteban. Porque hasta entonces todo seguía sintiéndose lejano. Como algo que ocurría en otros países. En otras ciudades. A otras personas. Pero el padre Esteban era alguien que conocíamos. Alguien que veíamos todos los días. Era el encargado de la iglesia donde nos refugiábamos. Un hombre de unos 60 años que siempre parecía cansado, pero que aún así encontraba tiempo para ayudar a todos. Si alguien tenía hambre, él aparecía. Si alguien lloraba, él aparecía. Si alguien necesitaba hablar, él aparecía. Era esa clase de persona. Por eso llamó tanto la atención cuando dejó de aparecer. Todo comenzó una mañana. Lo vi durante el desayuno. Parecía agotado. Más de lo normal. Tenía el rostro pálido y unas enormes bolsas bajo los ojos. Una de las hermanas le preguntó si se encontraba bien. Él simplemente respondió: solo dormí mal. Nada extraño. Todos dormíamos mal últimamente. Pero para la tarde la situación empeoró. Comenzó a sudar. A temblar. A tener dificultades para mantenerse de pie. Y por la noche apenas podía caminar. La noticia se extendió por toda la iglesia en cuestión de minutos. Recuerdo que Tobías fue quien vino corriendo a buscarme. Adrián. ¿Qué pasa? Es el padre Esteban. ¿Qué tiene? Creo que está enfermo. Sentí un escalofrío inmediato. Encontramos a Sandro en la sala de radios y los tres fuimos hacia la zona donde lo estaban atendiendo. Habían improvisado una pequeña área médica en una habitación apartada. Varias hermanas entraban y salían constantemente. El ambiente estaba cargado de tensión. A través de la puerta entreabierta pude verlo. Estaba acostado. Respirando con dificultad. Sudando tanto que parecía empapado. Y murmurando cosas que no lográbamos entender. No se ve bien, dijo Tobías. Nadie respondió. Porque era evidente. Durante las siguientes horas la situación solo empeoró. La fiebre subió. Comenzaron los espasmos. Y finalmente llamaron a personal médico. Ver llegar a los sanitarios fue extraño. Parecían astronautas. Trajes protectores. Mascarillas. Visores. Guantes. Como si estuvieran entrando en una zona contaminada. Nos obligaron a mantenernos alejados. Así que observamos desde la distancia. Esperando. Horas enteras. Sin noticias. Sin explicaciones. Sin respuestas. Y finalmente ocurrió. Uno de los médicos salió de la habitación. Se quitó parte del equipo de protección. Y habló con las hermanas. No escuchamos las palabras exactas. Pero vimos las reacciones. Una comenzó a llorar. Otra se cubrió la boca. Una tercera cayó de rodillas. No hizo falta que nadie nos dijera nada. Lo entendimos enseguida. El padre Esteban había muerto. El silencio que siguió fue horrible. Incluso Tobías dejó de hablar. Y eso era raro. Muy raro. Los tres nos quedamos observando cómo sacaban el cuerpo cubierto por una bolsa negra. Nadie dijo nada durante varios minutos. Hasta que Sandro rompió el silencio. No tiene sentido. Lo miré. ¿Qué cosa? Esto. Señaló la habitación. ¿Cómo se enfermó? Era una buena pregunta. Una muy buena pregunta. La iglesia llevaba semanas funcionando bajo medidas estrictas. Entradas limitadas. Controles constantes. Desinfección. Distancia. Aislamiento.
Se suponía que era uno de los lugares más seguros del barrio. Tobias también parecía confundido. Tal vez alguien entró infectado. ¿Quién?, preguntó Sandro. Nadie respondió. Porque honestamente, no teníamos respuesta. Y mientras más pensaba en ello, menos sentido encontraba. Esa noche me quedé despierto durante horas. Acostado junto a Sparky. Mirando el techo. Intentando entender. Si la enfermedad realmente era tan contagiosa, deberían existir más enfermos. Si alguien la había traído, deberíamos saber quién. Si el padre se había contagiado dentro de la iglesia, entonces significaba que no estábamos tan aislados como creíamos. Pero lo peor era otra cosa. Algo que no le conté a nadie. Mientras sacaban el cuerpo del padre Esteban, juraría haberlo visto mover una mano. Solo un dedo. Un pequeño movimiento. Apenas un instante. Tan rápido que podría haber sido mi imaginación. De hecho, durante mucho tiempo intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Porque la alternativa era mucho peor. Y mientras escuchaba a Sparky respirar a mi lado en la oscuridad, una pregunta no dejaba de repetirse en mi cabeza. Si el padre Esteban nunca salió de la iglesia, entonces, ¿cómo demonios se enfermó? Los días siguientes fueron los peores desde que había llegado a la iglesia. Y eso ya era decir mucho. Al principio murió una persona más. Luego otra. Luego 2 en un mismo día. Después 3. Y finalmente dejamos de sorprendernos. Eso fue lo peor. La muerte se volvió rutina. Una más. Y otra más. Y otra más. Cada mañana despertábamos preguntándonos quién faltaría durante el desayuno. ¿Quién ya no estaría en su colchón? ¿Quién habría sido trasladado durante la noche? ¿Quién aparecería cubierto por una sábana? La enfermedad no parecía seguir ninguna lógica. Algunos ancianos caían primero. Eso era esperable. Pero después comenzaron a morir personas jóvenes. Personas fuertes. Incluso gente que parecía completamente sana apenas unas horas antes. Nadie entendía qué estaba pasando. Ni los médicos. Ni las hermanas. Ni nosotros. La iglesia comenzó a vaciarse. Y lo hizo rápido. Demasiado rápido. Recuerdo una noche en la que me senté en una de las bancas principales para observar el refugio. Había espacio por todos lados. Colchones vacíos. Mantas abandonadas. Mochilas cuyos dueños ya no estaban. Y entonces hice el cálculo. Un cálculo que me dejó helado. Cuando llegamos había aproximadamente 100 personas. 100. Ahora, apenas quedábamos 25. 25. En cuestión de días. Era imposible. Simplemente imposible. Hasta Tobias dejó de hacer bromas. Hasta Sandro parecía preocupado. Y eso ya era alarmante. Porque Sandro era de esas personas que mantenían la calma incluso cuando todo se venía abajo. Pero había algo más. Algo que no le conté a nadie inmediatamente. Porque al principio pensé que era una coincidencia. Luego pensé que era paranoia. Y finalmente comprendí que era un patrón. Todo comenzó cuando ayudé a limpiar una habitación después de que muriera uno de los refugiados. Era un hombre llamado Víctor. Tendría unos 40 años. No hablaba mucho. Simplemente enfermó y murió. Como tantos otros. Mientras recogíamos sus pertenencias encontré algo raro. Una rata muerta. Estaba detrás de uno de los colchones. Completamente rígida. Con manchas oscuras alrededor del hocico. Me dio asco. Pero tampoco pensé demasiado en ello. Era una rata. Nada más. Sin embargo, al día siguiente murió una mujer llamada Rosa. Y cuando limpiaron su habitación, había otra rata muerta. Luego falleció un anciano. Y apareció otra. Después un joven. Y otra. Y otra. Y otra. Hasta que ya no pude ignorarlo. Las ratas estaban siempre ahí. No necesariamente dentro de la cama. No necesariamente junto al cadáver. Pero sí dentro de la habitación. Debajo de muebles. Entre cajas. Detrás de cortinas. A veces solo encontrábamos rastros. Pelos. Manchas. Pequeñas huellas. Indicios de que habían estado allí recientemente. Recuerdo la noche en que decidí hablar del tema con mis amigos. Nos encontrábamos en una sala vacía de la iglesia. Una de tantas que habían quedado abandonadas. Estoy empezando a notar algo raro, dije. Tobias levantó la vista. ¿Más raro que todo esto? Sí. Eso consiguió su atención. Les conté sobre las ratas. Una por una. Habitación por habitación. Muerte por muerte. Cuando terminé, Tobias parecía incómodo.
Pero Sandro parecía pensativo. Demasiado pensativo. ¿Qué? Pregunté. Nada. Esa cara significa algo. Suspiró. Las enfermedades pueden propagarse por animales. ¿Crees que son las ratas? No lo sé. Y por cómo lo dijo, entendí que realmente no lo sabía. Eso me preocupó aún más. Porque Sandro siempre parecía tener respuestas. Siempre. Pero esta vez no. Esa noche no pude dormir. La iglesia estaba extrañamente silenciosa. Ya no quedaban suficientes personas para llenar el edificio con conversaciones. Los pasillos se sentían vacíos. Muertos. Como si el lugar mismo estuviera enfermando. Sparky dormía junto a mí cuando escuché algo. Un chillido. Muy cerca. Abrí los ojos. Miré alrededor. Oscuridad. Silencio. Y entonces lo escuché otra vez. Un pequeño chillido agudo. Venía de debajo de una banca cercana. Me levanté lentamente. Tomé una linterna. Y apunté hacia abajo. Durante un segundo no vi nada. Luego la luz encontró algo. Una rata. Pequeña. Muy delgada. Estaba inmóvil. Completamente inmóvil. Pensé que estaba muerta. Hasta que levantó la cabeza. Y me observó. Sentí un escalofrío inmediato. Porque había algo mal en sus ojos. Algo profundamente mal. No parecían los ojos de un animal. Parecían enfermos. Hinchados. Oscuros. Como si estuvieran pudriéndose por dentro. Entonces la rata abrió la boca. Y un líquido negro cayó al suelo. Retrocedí inmediatamente. La criatura comenzó a convulsionar. Violentamente. Durante varios segundos. Hasta que finalmente dejó de moverse. Para siempre. Me quedé observándola. Sin entender qué acababa de ver. Y mientras Sparky comenzaba a gruñir detrás de mí, una horrible idea cruzó mi mente. Tal vez las personas no eran las primeras en enfermar. Tal vez, la enfermedad había llegado mucho antes. Y nosotros simplemente no la habíamos visto propagarse bajo nuestros pies. La noche siguiente ocurrió algo que, en aquel momento, no me pareció importante. Ahora sé que sí lo era. Y mucho. La electricidad llevaba horas fallando por toda la zona. Los apagones se habían vuelto cada vez más frecuentes desde que comenzó la cuarentena. Algunos decían que era por falta de personal. Otros aseguraban que la infraestructura estaba colapsando. La verdad era que nadie sabía nada. Como siempre. Aquella noche la luz se cortó por completo. Sin ventiladores. Sin radios. Sin lámparas. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que apenas podía distinguir mis propias manos frente al rostro. Por eso me acosté temprano. No había mucho más que hacer. Sparky estaba acomodada junto a mi colchón, hecha un ovillo sobre una manta vieja. Recuerdo haber pensado que al menos ella parecía tranquila. Y luego me dormí. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 1 hora. Quizás 3. Pero de pronto escuché ladridos. Abrí los ojos sobresaltado. Sparky estaba ladrando como una loca. Nunca la había visto actuar así. No era un ladrido normal. Era agresivo. Furioso. Como si estuviera enfrentándose a algo peligroso. ¿Qué pasa? Murmuré medio dormido. Entonces escuché un ruido. Un pequeño golpe. Algo moviéndose entre las bancas cercanas. Sparky salió disparada. Y por un instante pensé que alguien había entrado a la iglesia. Me incorporé rápidamente. Intenté encontrar una linterna. No la hallé. Intenté encender una lámpara. Nada. La electricidad seguía cortada. Sparky. Otro ladrido. Y después un chillido. Agudo. Doloroso. El sonido de un animal. Finalmente encontré una pequeña linterna manual entre mis cosas. Golpeé varias veces el costado hasta que reaccionó. La luz parpadeó. Y entonces pude ver lo que estaba ocurriendo. Sparky estaba persiguiendo una rata. Pero no se movía como una rata normal. Eso fue lo primero que noté. Sus movimientos eran erráticos. Espasmódicos. Como si cada una de sus patas estuviera intentando correr en direcciones distintas. Tropezaba. Caía. Se levantaba. Volvía a correr. Y luego volvía a convulsionar. Era exactamente igual a los animales que había visto durante los últimos días. La misma forma extraña de moverse. La misma apariencia enfermiza. La misma sensación desagradable. No puede ser, la rata intentó escapar debajo de una banca. No llegó muy lejos. Sparky se abalanzó sobre ella. Todo ocurrió en cuestión de segundos.
Un mordisco. Un chillido. Y silencio. La perrita retrocedió inmediatamente. La rata quedó inmóvil sobre el suelo. Muerta. Me acerqué con la linterna temblando entre las manos. Y cuando la luz iluminó el cadáver, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era igual. Exactamente igual. El pelaje estaba húmedo. Los ojos aparecían hinchados. La piel alrededor del hocico tenía manchas oscuras. Incluso parecía más delgada de lo normal. Como si hubiera estado enferma durante semanas. Me agaché lentamente. Observándola. Intentando entender. Y entonces vi algo más. Una pequeña herida abierta en uno de sus costados. La carne alrededor estaba oscurecida. Casi negra. Como si estuviera pudriéndose. Retrocedí de inmediato. No quería tocarla. Ni acercarme más. Sparky comenzó a gruñir. No a la rata. Sino hacia la oscuridad. Mirando más allá de ella. Hacia una parte de la iglesia donde la linterna apenas alcanzaba. ¿Qué pasa? La perrita no respondió, obviamente. Pero tampoco dejó de gruñir. Apunté la luz en aquella dirección. Nada. Solo bancas vacías. Sombras. Oscuridad. Y aún así, Sparky seguía mostrando los dientes. Como si hubiera algo allí. Algo que yo no podía ver. Finalmente tomé una pala y saqué la rata fuera del edificio. No quería tenerla cerca. No después de todo lo que había estado ocurriendo. Cuando regresé, Sparky seguía inquieta. Le costó bastante volver a acostarse. Y sinceramente, a mí también. Porque mientras intentaba volver a dormir, una pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Si aquellas ratas estaban enfermando y muriendo por cientos. ¿Qué pasaría cuando ya no quedaran más ratas? ¿Qué sería lo siguiente que buscaría la enfermedad?